Entonces, el día de hoy continuamos un poco con la parte de pruebas diagnósticas. Dejen que no les estoy compartiendo nada. No sé por qué parpadea esta cosa. Bueno, aquí se parece que ya no va a parpadear. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya hemos visto algo, ¿verdad?, sobre pruebas de diagnóstico. Vimos algunas consideraciones, ¿verdad?, que debemos de tener cuando nosotros queremos utilizar algunas pruebas en diagnóstico. Pero ahora vamos a enfocarnos a tratar de dar un breve repaso sobre en qué consisten las pruebas de diagnóstico, porque las hemos estado viendo. Yo asumo que ustedes ya conocen el funcionamiento de las pruebas porque se supone que ya se los explicaron cuando llevaron clases, por ejemplo, de virología, ¿verdad? O clases de inmunología o clases de virología, inmunología y hay otra clase donde les mencionan otras, bueno, las pruebas. Entonces, básicamente, en veterinaria tenemos nosotros dos tipos de pruebas, ¿ok? Las pruebas para medir o evaluar anticuerpos y las pruebas para medir o para detectar el antígeno, ¿ok? Entonces, unas pruebas, en este caso las pruebas de anticuerpos, por lo general son pruebas serológicas, siendo estas las pruebas más comunes, la prueba de ELISA, ¿verdad?, que es un inmunoensayo ligado a enzimas, o una prueba como la inmunocromatografía o las famosísimas pruebas rápidas, las pruebas de SNAP, ¿no? Por ejemplo, la prueba de parvovirus canino, la cual es una prueba muy rápida, con una muestra de heces fecales, con un hisopo, la cual lleva un conjugado y esta rápidamente puedes tener una lectura de si es o no es positivo. Aunque hay algunas consideraciones, en este caso de las pruebas SNAP o pruebas de inmunocromatografía, ya que algunas van dirigidas hacia anticuerpos o también hay otras, ¿verdad?, otras pruebas que van dirigidas hacia la detección del antígeno, ¿ok? Pero pues básicamente son esas dos. Y dentro de las pruebas de detección de antígeno, aparte de las pruebas de inmunocromatografía, ¿verdad?, o estas pruebas rápidas, SNAP, tenemos la famosísima PCR, ¿verdad?, la reacción en cadena de la polimerasa, o bien otras pruebas que no son tan convencionales, que son más artesanales, yo la llamaría, por ejemplo, la prueba de inmunohistoquímica, ¿okay?, una prueba de inmunohistoquímica que yo considero que es una prueba muy confiable, pero que al requerir ciertas características o ciertos conocimientos, pues casi no se hace o casi no se lleva a cabo. Por ejemplo, cuando se habla del diagnóstico llegar al diagnóstico de un tumor, por ejemplo, a la caracterización de un tumor o de una neoplasia, ahí sí se utilizan mucho en la inmunohistoquímica, ya que es por medio de marcadores. ¿Okay? Entonces, pues depende de las pruebas, cada prueba va a tener sus pros y sus contras, y también por cada prueba o cada técnica, pues se considera, ¿no?, su uso en diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, en el área de la patología es muy utilizada la prueba de inmunohistoquímica, ¿okay? En el caso de las pruebas, de las áreas de producción, muy utilizada la parte de serología, ¿sí? Y también las pruebas de PCR, como en este caso las pruebas moleculares, para la detección de anticuerpos o de los agentes. Y en el caso de las clínicas de pequeñas especies es muy común encontrarnos con estas pruebas rápidas, ¿no?, estos tests de diagnóstico, las pruebas SNAP, ¿verdad?, que son similares a las pruebas de embarazo, ¿okay? Entonces básicamente así funciona. Entonces el objetivo de esta clase no se trata de, bueno, es más que nada ver algunas generalidades sobre las pruebas, y espero recordarles un poco
¿sí? Yo sé que ya lo vieron en las clases de las diferentes materias o ramas que han visto a lo largo de la carrera. Entonces, básicamente es para eso. Pero, pues, yo sé que les enseñan a ustedes el uso de estas pruebas, la toma de muestras, bueno, no tanto la toma de muestras, pero qué muestras se utilizan, ¿verdad? Pero nadie les dice cómo tomar o cómo llevar una muestra. Entonces yo me he fijado y a mí me da un poquito, ¿verdad? Pues sí me llama mucho la atención que algunos compañeros míos o algunos médicos veterinarios que yo he tenido contacto con ellos y que eh, ya sea que yo esté por motivos de dar una asesoría o por motivos de ver algo que podamos hacer, un análisis, ¿verdad? Porque he tenido la oportunidad de ir a algunos lugares para tratar de ver qué podemos hacer con las granjas o con los datos, me da a mí un poquito de curiosidad de que los médicos veterinarios pues no sabemos tomar muestras. Entonces yo lo comento porque afortunadamente tuve la oportunidad de estar un largo tiempo, un largo tiempo en un laboratorio de diagnóstico y bueno, pues ahí se recibían las muestras que llevaban los veterinarios. Y resulta que en los laboratorios, si sale un resultado inconcluso, el veterinario puede decir que es culpa del laboratorio, pero la mayoría de las veces las personas de ahí del laboratorio se quejan de cómo llega la muestra para el diagnóstico. Entonces, más que nada, a mí me gustaría darle mucho más importancia a la toma y envío de muestras. En algunas cátedras o en algunos congresos que yo he ido, hay hasta talleres para tomar y enviar muestras. Entonces, fíjense la importancia que tiene el saber enviar una muestra, o sea, ya no tomar la muestra, que requiere sus ciertos conocimientos, porque recuerden que cada especie, ¿verdad? Se toman las muestras de diferentes modos, ¿sí? En algunas especies es más complejo tomar una muestra, por ejemplo, de sangre, que en otras, ¿verdad? En el caso de los perros, tenemos perros tallas pequeñas y tallas grandes, los cuales en las tallas pequeñas pues se complica un poco más. Entonces, pues el clínico debe de tener la capacidad para tomar la muestra. Pero si toma la muestra de manera correcta y no la refrigera bien, o no la envía en tiempo y en forma, o no sabe qué es lo que tiene que hacer con esa muestra, si esa muestra requiere un procedimiento anterior antes de enviarla al laboratorio, pues los resultados pueden modificarse. Y por ejemplo, nada más para ponerles un ejemplo, recuerden sus materias o cuando ustedes llevaron patología. Ya ustedes, básicamente, yo considero que es la primera acercamiento a tomar una muestra, ya sea en un animal vivo o en un animal muerto. ¿Ok? Entonces, si es un animal vivo, ¿cuánto tiempo pasa después de que ustedes tomaron esa muestra y las mandan al laboratorio de patología clínica, al laboratorio de parasitología o al laboratorio de bacteriología, si consiguen los permisos para que les hagan el diagnóstico integral? ¿Ok? Pasa mucho tiempo, entonces a veces no les aíslan nada o no obtienen nada o su muestra se hemolizó porque no la refrigeraron, ¿ok? O porque fueron y ya no estaba la persona, ya no se los pudo recibir y pues esa muestra ya no sirve, ¿sí? Entonces yo creo que en patología es uno de los primeros acercamientos que tienen para la toma y el envío de las muestras, pero nadie se los enseña de la manera correcta. Entonces resulta que cuando salen y entran a una granja, a una empresa, donde ustedes tienen que tomar muestras, pues las toman como ustedes les dan a entender y las llevan al laboratorio y muchas de las veces esas muestras no sirven. Entonces, por muy buena que sea la prueba de diagnóstico, si a mí me mandas una muestra que no sirve, pues yo no te puedo hacer nada. ¿Okay? Entonces le vamos a dar una pequeña introducción a esa parte y después el día de hoy continuaremos con, bueno, el día de hoy comenzaré con las pruebas serológicas y la siguiente clase teórica voy a abarcar las pruebas moleculares. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar, perdón. Ustedes saben que a mí me gustan los cerdos, entonces pues yo me dedico prácticamente a los cerdos, aunque al diagnóstico, pero enfocado al área de producción porcina. En este caso,
¿de qué se pueden enfermar los cerdos o de qué se pueden morir los cerdos? Pues es muy fácil porque se pueden morir o de virus, bacterias o parásitos, pero dentro de cada uno de estos posibles agentes, pues hay una gran diversidad, ¿verdad? Ya que hay un montón de virus, un montón de bichos, ¿ok? Y parásitos, ¿sale? Nada más, yo sé que se ve un poco borrosa, pero es una laminilla que a mí me da mucho interés, ¿verdad? Me llama mucho la atención, ya que es las memorias. Esto es un gráfico que se tomó o que se realizó a partir de todos los datos que se enviaron a un congreso o que se han enviado a un congreso a lo largo del tiempo, desde en 1971, ¿sale? Hasta el 2016, de estos datos. Entonces, es un gráfico de barras, el cual nos menciona en diferentes colores las pruebas, ¿sí? O las técnicas de diagnóstico o cómo ha evolucionado el diagnóstico con el paso del tiempo. Esto solo en cerdos, ¿sí? Solo en cerdos, pero está muy interesante, ya que, fíjense, desde los primeros años, desde los 70s, 80s, las principales pruebas que se utilizaban o los principales métodos de diagnóstico pues, eran la patología, ¿no? Entonces de ahí viene pues la importancia, básicamente es de las madres del diagnóstico. Y con el paso del tiempo fueron desarrollándose otras técnicas como la serología, ¿no? Estas pruebas serológicas para la detección de anticuerpos, el monitoreo de las enfermedades dentro de las poblaciones y pues con ello el uso de la epidemiología. Está muy interesante porque cuando se utiliza serología también va muy de la mano con el uso de la epidemiología y pues meramente es cierto. La microscopía electrónica, ¿sí? Una técnica parece que es muy buena, yo tengo entendido que es una de las mejores, muy costosa, ¿verdad? Y ya perdió su efecto, ya no se utiliza. El aislamiento viral, sin duda alguna, siempre ha estado entre nosotros, es una de las pruebas principales, una prueba de detección de antígeno, aislar el virus en células o en cultivo celular, ¿verdad? Técnicas como inmunoperoxidasa, que son básicamente pruebas o reacciones como la serología. La prueba de hemaglutinación o inhibición de la hemaglutinación, que son pruebas secundarias, ¿verdad? Ya que estas me generan un efecto visual, pues, por ejemplo, el añadir glóbulos rojos de cierta especie que puede estar reaccionando con los anticuerpos de X enfermedad. Entonces, por medio, o sea, de manera visual, yo puedo detectar y hacer unos cálculos para obtener los títulos de anticuerpos que obtiene ese individuo. Las técnicas de PCR, si bien es cierto que desde los años 80 comienzan, en cerdos se establecen a partir de los 90 y pues ha traído una gran cantidad, ¿okay?, de usos en el área de producción, en el área de veterinaria. Es una técnica muy utilizada, ¿sí? Técnicas de inmunofluorescencia, aunque es una técnica buena, ¿sí? Tiene sus defectos, ya que también es ojo, ¿verdad? Y podemos tener, o sea, es muy sensible realmente, ¿ok? También es específica, pero tiene más alta sensibilidad y esto pues conlleva a tener más falsos positivos. La seroneutralización, que básicamente es la madre de las técnicas cuando nosotros queremos probar vacunas o cuando queremos medir, ¿verdad?, respuestas o el estímulo que genera una vacuna, probarla con virus seroneutralización es una de las mejores técnicas, pero requiere una gran cantidad de conocimientos y por eso también se limita, ¿verdad?, el uso, ya que no en cualquier cosa se utiliza, no en cualquier enfermedad. Básicamente es para investigaciones. También me encontré una gráfica sobre el número de investigadores por aquellos que quieran realizar posteriormente alguna investigación. En diferentes colores tenemos a los animales terrestres, ¿ok? Tenemos a los animales terrestres, en estas me parece que son los animales acuáticos. Y dentro de los animales terrestres tenemos un montón. Y esos son los números de investigadores mexicanos que están activos actualmente, ¿sí?, que tienen líneas en investigación. Y me llama la atención, por ejemplo, Circovirus, que solo hay 3 investigadores en México.
Yo porque a mí es una de las enfermedades que me gustan, circovirus porcino, PIRS también. Pues hay muy pocos investigadores, por lo tanto hay una amplia, ¿verdad? Oportunidad para que alguno de ustedes pueda posteriormente ser partícipe en estas áreas. Por ejemplo, el de pseudorrabia porcino, pues yo sé que es el doctor Humberto Ramírez, un doctor de la UNAM, y pues básicamente él es el padre de la pseudorrabia. Entonces, realmente son muy pocos los investigadores que se dedican a la parte de virología en México. Y de esos datos también aparecen algunos, por ejemplo, en las enfermedades virales de los bovinos. Dentro de este gráfico de pastel o de barras, ¿verdad? Básicamente barras, pero con coordenadas cartesianas, vemos las diferentes enfermedades virales. Y vemos en esta, la barra que está en medio y que tiene el número más grande, ¿okay? Son todas las investigaciones que están relacionadas con diarrea viral bovina o con cada una de las enfermedades, ¿sí? Entonces, básicamente este sería el número de publicaciones en revistas indexadas, esto sí lo tengo que aclarar, en revistas indexadas, o sea, científicas que fueron arbitradas, ¿sí? Que hablan sobre diarrea viral bovina. Y como podemos ver, son pocos, o sea, si nosotros sumáramos todas las enfermedades virales, ¿sí? Estamos hablando solo de las virales, las enfermedades virales, realmente en bovinos se hace muy poco diagnóstico, ¿sí? Y se hace muy poca investigación en el área de virología. Y esta parte, ¿sí? Esa parte, este número más pequeño que aparece en la misma barra, aparece con un color un poco más pastel, son 841. ¿Sí? Y ese número corresponde para cada enfermedad, pero ese número, el número pequeño, corresponde a los artículos relacionados con vacunas, ¿sí? O bien que en el artículo mencione algo sobre vacunas, que el artículo vaya dirigido hacia el desarrollo o la evaluación de una vacuna o algo relacionado que tenga que ver con vacunas. Así se buscan en las métricas de los buscadores, ¿okay? Entonces filtran de diarrea viral bovina lo que hable de vacunas. Entonces, de estos, 841, ¿sí? Y en esta parte, este número más pequeño de cada enfermedad son los investigadores, ¿sí? Sobre las diferentes enfermedades en México. Entonces, en el caso de diarrea viral bovina, hay 17 investigadores o 17 personas que sean de México o que se haya mencionado México, ¿sí? Pero puede ser una investigación de Estados Unidos que se haya llevado a cabo en México o donde haya participado una persona en México. Y son muy pocos, ¿verdad? Y miren, hay algunas que ni siquiera aparecen. Y esto no cambia con aves. Con aves tenemos más enfermedades. Recuerden que las aves son prácticamente una especie completamente diferente. Nada es igual. Yo creo que debería de existir un área o más materias dedicadas a las aves. Por ejemplo, inmunología. Desconocemos completamente la inmunología en las aves. Y sucede exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos un montón en el caso de influenza aviar, pues es la enfermedad que a partir del 2009 vino a cambiar, ¿no? La área de la investigación y pues aquí se ve muy bien un montón salvo en Newcastle, influenza pues es la más estudiada aparentemente en las aves. Y en los cerdos también aparecen muy pocas personas, salvo por ejemplo en PIRS, que hay 24 personas, en PET, ¿verdad? Solo uno, y pues es mi asesora, la doctora Trujillo, y nos dimos cuenta, de aquí es donde salió la idea o la importancia de hacer diagnóstico contra parvovirus porcino, ya que no hay absolutamente nadie, ¿sí? Es una de las enfermedades que es de las más antiguas, y pues aparentemente nadie la toma en cuenta porque nadie la investiga. Entonces, a partir de ahí salió la línea de investigación de la maestría y espero próximamente el doctorado. Entonces, como pueden ver, el veterinario debe de ser capaz de solucionar problemas que se presenten en su área de trabajo. Esta persona debe de actuar con racionalidad, ¿verdad? Ante cualquier situación y que tenga seguridad. Para eso, ustedes se están preparando, están desarrollándose en sus prácticas. Y si esta persona, en este caso el veterinario,
no reúne pruebas suficientes para poder diagnosticar una enfermedad, este debe de apoyarse con diferentes métodos de diagnóstico. No sé si ustedes han visto esta serie, ¿verdad? Que este cuate manda a aplicar un montón de medicamentos, pero automáticamente dice, ¿sabes qué? Mándate a hacer las pruebas para confirmar, porque tal vez nos podemos estar equivocando, y si nos estamos equivocando, pues lo más pronto posible hay que cambiar el medicamento. Entonces, nosotros debemos de actuar con racionalidad, y en caso de que no reunamos las pruebas, debemos de acudir a los laboratorios o de hacer diagnóstico. Y este diagnóstico debe ser en manera integral. Nuevamente, ustedes deben de ponerse al tiro, como prácticamente aquí lo digo, ya que dependiendo de dónde se encuentren ustedes, pues se supone que son los conocimientos que deben de estar generando hacia atrás. Yo me preocuparía por las personas que están en 9º y 10º semestre, ¿ok? Estas personas, pues sí, ya son las que tienen, ¿ok? Que ya prácticamente son médicos veterinarios y que deben de recordar todas las cosas que les estuvieron enseñando a lo largo de su carrera. Y algo que me gusta decirles es que no esperen a que titularse, ya que el conocimiento no cae o no aparece automáticamente al firmar esa acta de examen. Entonces, tiene uno que prepararse, ¿verdad? Entonces, dentro del área de diagnóstico, realmente es fácil. Yo me he hecho esa pregunta. Porque los libros les dicen, pues para diagnosticar una enfermedad, pues haz esto, esto y esto otro. Pero resulta que no es cierto. En la práctica o en la vida real es más complejo. Realmente, algo que yo he dicho es que si los virus o las bacterias o los bichos, ¿verdad?, de estos agentes infecciosos pudieran escribir, ¿okay?, pudieran escribir un libro de cómo pueden interactuar entre virus, bacterias, ¿okay?, y por ejemplo las deficiencias de los manejos o las condiciones donde se encuentran los animales y los individuos, pues las enfermedades se ponen, ya no se parecen a los libros. En los libros a nosotros nos mencionan agentes y qué es lo que provoca, pero difícilmente, salvo en investigaciones o en experimentos que son controlados, podríamos nosotros ver las lesiones como de libro. O sea, en la vida real eso no pasa, ¿sí? Ya que en la práctica, pues las enfermedades son más complejas, tenemos múltiples agentes involucrados, muy pocas veces solo vamos a tener un agente que pueda estar involucrado. Okay, tenemos diferentes condiciones de manejo, ya sea intensivo o extensivo, tenemos diferentes condiciones de ambiente y tenemos diferentes tipos de producción. Entonces, para tomar decisiones, deben de tener un respaldo científico, ¿okay? Por ejemplo, unos resultados en un laboratorio, para que ustedes puedan justificar un tratamiento, o bien, si ya lo están aplicando, pues corregirlo si lo están haciendo mal. Entonces, el proceso de diagnóstico, ¿sí?, el diagnóstico correcto y el tratamiento oportuno debe de ser basado en evidencias. Yo di hace algunos años una plática ahí en Itson sobre el diagnóstico integral, ¿okay?, y sobre el tratamiento basado en evidencias. Sí, es algo que ya tiene mucho tiempo que se está implementando. En el área humana ya se implementa desde hace mucho, y en el área animal se ha tratado de implementar hace algunos años, principalmente por la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, como se habrán dado cuenta, yo ya tengo algo metido con la parte de la resistencia antimicrobiana, entonces a mí me interesó mucho esa parte, ¿ok? Recordemos el proceso de diagnóstico, ese proceso que les mencionan a ustedes cuando llevan las materias de clínicas o las materias de producciones o de clínicas de pequeñas especies y cualquier área relacionado a la parte clínica. Recuerden que todas las enfermedades tienen signos prodrómicos, signos que no te generan o que no te ayudan a diferenciar el curso que vaya a tener la enfermedad. ¿Okay? Después hay una signología evidente, que si es un problema respiratorio, pues se exacerba hacia las vías respiratorias, ¿verdad? Recuerden que ustedes hacen cuando van a una granja o cuando llegan con la mascota con ustedes en las clínicas de pequeñas especies o en los hospitales, y pues se hace una inspección individual. En el caso de pequeñas especies o de mascotas,
Pero en la parte productiva pues hacemos una inspección grupal. Allí trabajamos con poblaciones, ¿sí? Podemos hacer necropsias en el caso de las producciones, en las mascotas pues ya si haces necropsia es solo para el diagnóstico post-mortem, ¿ok? Tomar muestras, enviar estas muestras, hacer pruebas complementarias en un laboratorio, ¿ok? Y después te llegan a ti los resultados y saber interpretarlos, ¿ok? Y con base a eso, pues, tomar algunas decisiones. La parte de arriba yo la llamo diagnóstico presuntivo, porque a partir de la necropsia o de la inspección clínica, ustedes pueden relacionar qué es lo que puede tener el individuo, en este caso el animal o el grupo de animales involucrados. Entonces ustedes pueden decir, yo creo que es un problema respiratorio, yo creo que puede ser Streptococcus suis, yo creo que puede ser algo. Y después tomar muestras, ¿verdad?, para confirmar el diagnóstico y tener un diagnóstico definitivo. Definitivamente, cuando ustedes tienen su diagnóstico presuntivo, tienden a generar algunos diagnósticos diferenciales. Y con eso, o con base a eso, pues ustedes mandan a hacer estas pruebas para que les descarten o les confirmen ciertas enfermedades. Y una vez teniendo el diagnóstico definitivo, pues automáticamente dar el tratamiento. ¿Qué técnicas tenemos? Nosotros principalmente la necropsia, recuerden que a mí me gusta hacer muchas necropsias, pero podemos tomar muestras de sangre o muestras de suero para hacer pruebas serológicas, ¿ok? Tomar órganos para hacer aislamiento bacteriano o bien para embeberlos en formol y hacer un análisis histopatológico. Tomar muestras, por ejemplo, un hisopado laringio, un hisopado nasal, muestras de linfonódulos, ¿okay?, de contenido intestinal, de un hisopado también nasal o bronquial o traqueobronquial para hacer pruebas de biología molecular como la prueba de la PCR. También muestras de fluidos orales muy buenos en el área de cerdos. Yo creo que el diagnóstico o el monitoreo por medio de fluidos orales, o sea, por saliva, ha desarrollado el diagnóstico o el monitoreo de manera de una manera muy buena, ya que pues se disminuye el estrés o la sujeción o los problemas, ¿verdad?, que se llevaban a cabo cuando tratábamos de muestrear animales muy grandes, ¿okay? Animales muy grandes que son difíciles de sostener, pues poner unas cuerdas donde los animales muerdan y que ahí estén dejando la saliva y posteriormente procesar esa saliva y con esa saliva pues hacer estas pruebas y obtener un resultado sin estrés y sin dolor y sin nada. Pues yo creo que son técnicas muy buenas. Tienen sus limitaciones porque recuerden que las salivas tienen ciertos inhibidores que pueden también intervenir o interferir con los resultados. Muestras de excremento para hacer también PCR, inmunocromatografía, en el caso de las pruebas, por ejemplo, la de parvovirus canino, pruebas de parasitología o coproparasitoscópicas, ¿ok? Muestras de alimentos, por ejemplo, para hacer análisis toxicológicos, también importante. Entonces, tenemos pruebas serológicas, pruebas de bacteriología, pruebas de histopatología, pruebas de PCR, en este caso PCR en tiempo real, pruebas de inmunohistoquímica o estas pruebas de inmunocromatografía, las pruebas rápidas, las SNAP, ¿verdad? Pero ¿es mejor o es peor una muestra? Pues va a depender lo que yo busco, ¿sí? Va a depender de lo que yo estoy buscando. Primero que nada debemos de reconocer o debemos de recordar la enfermedad o el agente hacia donde va dirigida la prueba, ¿ok? Y tenemos que ver cuántos días tiene el animal enfermo. ¿Por qué? Porque recuerden que se lleva a cabo una respuesta inmunológica y, por ejemplo, en el caso de las pruebas para la detección de anticuerpos, como las pruebas de ELISA, yo no puedo hacerlas a los primeros días. ¿Por qué? Porque si los animales no han estado en contacto con ese agente, pues es imposible
que los animales tengan anticuerpos. Entonces yo me tengo que esperar por lo menos 2 semanas y va a depender el tipo de agente que se esté tratando. En el caso de Pierce, este es un ejemplo para Pierce, en el caso de Pierce, a partir de los 14 días ya podríamos encontrar anticuerpos detectables en suero. Entonces, la prueba de ELISA podría ser una buena técnica. Y en este caso, para la detección de anticuerpos, pues yo tengo hasta 200 días para hacer esa prueba. Pero, ojo, si estos cerdos o estos individuos están en la primera parte, ¿sale? Antes de los 10 días, pues yo no puedo tomar una prueba de suero para medir por ELISA, porque no me lo va a detectar. Esa prueba me va a salir negativa. Ok, pero si yo quiero hacer pruebas de PCR, desde el día 1 ya me puede dar un resultado positivo. Ok, si quiero hacer pruebas, por ejemplo, inmunohistoquímica o pruebas de tejido, por ejemplo, tomar muestras de órganos, de linfonódulos, de pulmón, meterlas en formol y posteriormente hacer el proceso de inmunohistoquímica o bien PCR sin embeberlas en formol, ¿sale? Desde el segundo día también puedo hacer, o desde el primer día, y tengo hasta 200 días para hacer esas pruebas. ¿Okay? En el caso de la PCR, pues si en órganos, en tejido, aquí lo dice bien, en tejido, sí me puede durar bastante tiempo. En el caso de PCR por suero o por fluidos orales, solo tengo hasta un mes para que me pueda salir positivo. Después de esto ya no me va a salir positivo a PCR, pero pues sí a la prueba de ELISA. ¿Ok? Entonces va a depender lo que yo estoy buscando. Entonces el uso de las pruebas pues dependen a lo que tú quieras ver. Si tú quieres evaluar, por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad, ¿sí? Tú quieres ver si los animales han estado expuestos, pues lo mejor es tomar una prueba de ELISA, ¿verdad? Tomando muestras de manera aleatoria, animales que tengan signología evidente y animales que no tengan signología, y pues estar viendo si salen positivos, y si salen positivos, lo único que me va a decir es que estos animales estuvieron en contacto con la enfermedad. ¿Por qué? Porque estoy detectando anticuerpos. Si yo estoy buscando el agente, lo que tengo que buscar es, tengo que ver primero en qué etapa están. ¿Ok? Entonces puedo tomar una muestra y si lo detecto por PCR, pues están en la primera etapa de infección, ¿verdad? Donde todavía hay excreción del virus, ¿sale? Excreción del virus. O bien si la tomo por tejidos, ¿sí? Después de la necropsia, pues puede estar en cualquiera de estas etapas. Entonces, el utilizar una sola prueba no es recomendable. Por lo general, debemos de utilizar las dos. Una prueba que me detecte anticuerpos y una prueba que me detecte antígeno. Si yo en la prueba de anticuerpos me sale positiva y en la prueba de tejido para PCR me sale negativa, pues lo que quiere decir es que los animales estuvieron en contacto con el agente, ¿sale? Si la prueba de PCR me sale positiva y la prueba de ELISA me sale negativa, pues lo que quiere decir es que los animales están en la primera etapa de la enfermedad y todavía no se ha llevado a cabo una respuesta que me esté generando anticuerpos o todavía no se lleva a cabo la producción de anticuerpos, por lo tanto, pues están en la primera etapa. ¿Ok? Entonces, así de esa manera se hacen este tipo de pruebas. Voy a ponerles un ejemplo. Esta presentación ya tiene algunos años, por lo tanto este galán pues tal vez ya no luzca tan galán al día de hoy, ¿verdad? Pero aquí dice que sus cerdos se enfermaron. Entonces, pues aquí tenemos algo de la historia clínica, donde vemos que el encargado, ¿verdad?, menciona que los lechones presentaron diarrea, ¿sí? Y con el paso de los días, esta diarrea se tornó un poco más severa. La signología que presentamos pues es pérdida de peso evidente, cerdos peludos, cerdos retrasados o pelo hirsuto como le llamamos nosotros, y en la zona perianal o en la zona de los jamones se genera una dermatitis a consecuencia de la diarrea, considerando nosotros la acidez. Y pues hay un incremento en la mortalidad normal que ellos tenían. Con este evento pues, hubo un incremento en la mortalidad del 8%. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Un montón de cerdos tratados, ¿verdad? Porque son cerdos que están marcados,
cerdos que están delgaditos. En las corrales o en los pasillos hay diarrea, ¿verdad? ¿Ok? Vemos los cerdos que tienen el pelo, ¿verdad? Muy grueso, áspero, es el pelo hirsuto, ¿ok? Diarrea amarillenta, que esta diarrea, miren, les escurre, ¿sí? Los animales se deshidratan y se mueren, y vemos la enteritis tan severa que tiene, una enteritis congestiva, muy, muy, muy interesante, y las lesiones, ¿verdad? La dermatitis severa que se crea a consecuencia de la acidez de la diarrea. En algunos animales presentan agonía y mueren. Me parece que será un video, pero no alcanzo a ver. Entonces, con base a esto, pues entramos ahora a la toma de muestras, ¿no? Al diagnóstico de laboratorio. Entonces, los laboratorios se encuentran a toda la disposición, porque al final de cuentas es un negocio, ¿ok? Para realizar pruebas, ¿no? Y poder confirmar el diagnóstico. Entonces, sean amigos de las personas que se encuentran en el laboratorio. Muchas de las veces ni siquiera se les toma en cuenta, cuando realmente las personas que llegan a un diagnóstico son ellos, ¿ok? Ellos te resuelven los problemas. Si bien es cierto que las personas del laboratorio no dan un diagnóstico como tal, solo dan el resultado, y el veterinario, con la evidencia que reúne de levantamiento en la granja y aparte con la tecnología que está viendo en los animales afectados y las pruebas de laboratorio, ¿verdad? O los resultados de laboratorio que le están dando, él es el que tiene que dar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, el laboratorio es un facilitador de ese trabajo o de ese diagnóstico, ¿ok? Entonces, pero los laboratorios no hacen milagros, ¿sale? Porque no te van a mejorar una muestra. Entonces va a depender de qué tan bueno seas tomando las muestras, de cómo tomes y cómo envíes esas muestras, pues para que el resultado del laboratorio sea confiable, ¿ok? Por ejemplo, aquí los resultados de las pruebas complementarias, ya llámese cualquier prueba, puede ser serologías, diagnóstico molecular como las pruebas de PCR, aislamiento bacteriano, pruebas de sensibilidad, por ejemplo en este caso de los antimicrobianos, análisis histopatológico, pues va a depender de la calidad y del manejo de la muestra, ¿sale? Y aquí se hace un poco más grande eso. Entonces, si ustedes toman la muestra de manera adecuada y la envían, ¿verdad? La muestra, si es de manera adecuada, pues van a obtener un resultado, y ese resultado pues va a ser confiable. Si ustedes toman la muestra adecuada y envían la muestra, pero de manera inadecuada, no la refrigeran, no la identifican, o si esa muestra tenía que llevar a un proceso previo para el desarrollo de las pruebas, por ejemplo, una dilución o una inactivación o cualquier requisito previo, y ustedes no lo hacen, pues el resultado ya no va a ser confiable. Y si la muestra no la toman bien, pues definitivamente su resultado pues va a ser o dudoso o sospechoso. Entonces, pues va a depender 100% de ustedes. Y para eso a ustedes se les enseña a hacer técnicas de necropsia, que considero yo que todos ustedes al menos han tenido contacto por lo menos una vez, esto a consideración ahora por los problemas de la contingencia, ¿verdad? Pero por lo menos han tenido el contacto una vez de hacer una necropsia. No se preocupe, porque cuando salgan, sí van a ser muchas, pero tienen que hacerlas bien, ¿sí? Esto también es un esquema que parece que lo hizo mi sobrino, pero lo presenté hace algunos años en una plática, en un evento, donde hablábamos sobre los cambios post-mortem. Y resulta que estas son las horas del transcurso del tiempo después de que un animal se muere, ¿verdad? Aquí se muere, hasta que básicamente comienza en un periodo de putrefacción. Y como vemos aquí, aproximadamente las 48 horas es una putrefacción ya algo avanzada, y pues resulta que en el área de veterinaria es donde apenas estamos haciendo las técnicas de necropsias, y estas técnicas, aunque se pueden hacer bien, la mayoría de los animales que están abriendo ustedes, pues ya tienen cambios autolíticos, ¿verdad? Que estos ya te van a interferir con tu diagnóstico, o ya la muestra tal vez ya no puedes tomarla para mandar a hacer un análisis bacteriano, un diagnóstico bacteriano,
porque lo que te van a aislar ahí pues va a ser un mar de bichos, ¿sí? Un mar de bichos. Entonces, pues depende de cuándo hagas la necropsia. Entonces yo siempre les recomiendo que si no tienes, si ha pasado mucho tiempo en esta zona, pues más de 12 horas, pues mejor sacrifica un animal que tenga signología evidente, que no haya sido tratado, y pues esos animales hay que mandar a hacer el diagnóstico. ¿Ok? Un buen diagnóstico pues va a depender de la complexión del animal. He hablado en algunas clases de cómo aparecen estos cambios, ¿verdad? ¿Ok? Que si el animal es pequeño, que si es grande, que si tiene el pelo grueso, que si tiene mucho pelo, menos pelo, que si había comido, que si no había comido. Todo eso pues va a interferir en la aceleración o en que se acelere o se detenga este proceso de descomposición, principalmente por la proliferación bacteriana, ¿verdad? Entonces, pues sí, dependiendo del animal, la especie, la raza, el tamaño y todas esas cosas, pues va a depender eso, ¿no? Entonces yo siempre considero tomar a un animal que acabe de morir, o bien mandar animales hasta vivos para sacrificarlos en el laboratorio. Definitivamente esto ya no se puede, ya no sirve para diagnóstico. Es un animal verdoso, vean el reticulado venoso que tiene, pues ya está en un proceso de autólisis avanzada. ¿Ok? ¿Y qué muestras vamos a tomar? ¿No? Pues va a depender de la zona o de la lesión, también eso se los dicen en patología. Ustedes ya son prácticamente expertos, al menos en detectar zonas que son anormales y que ustedes pueden considerarlo como una lesión. O sea, a partir de ahí es donde comienzan a tomar esas pruebas, pero también pues existe un montón de literatura que ustedes tienen que estar consultando. Les recuerdo nuevamente que los veterinarios, así como los maestros, son de las pocas profesiones, no porque las demás no lo hagan, pero son de las pocas profesiones que continuamente tienen que estarse actualizando. Pero afortunadamente existen un montón de tablitas que ya están hechas, que vienen en algunos artículos, sobre los diagnósticos diferenciales o sobre las muestras o sobre en este caso, la presentación, ¿verdad? Y así yo puedo diferenciar o discriminar pues más una enfermedad que otra. Por ejemplo, problemas respiratorios en animales de 1 a 8 semanas, pues en los que puedo pensar tal vez en Pasteurella multocida, ¿ok? Pero también Pasteurella la puedo encontrar en los cerdos de engorda, entonces Pasteurella siempre va a estar. Entonces yo puedo de alguna manera tratar de discriminar, y con lo que yo esté encontrando en la granja o en la empresa donde yo esté trabajando, pues estas gráficas o estas tablas a mí me pueden servir. ¿Ok? Por ejemplo, los agentes, en estos casos agentes digestivos, qué órgano tienen, qué órgano diana tienen, ¿verdad? ¿Qué muestra puedo tomar a partir de ahí? Y pues confirmar el diagnóstico. Perdón, o lesiones, así, de la manera de dibujos, donde también yo puedo ver la distribución de las lesiones y con base a eso pues tratar de tomar una muestra o tratar de buscar el agente que pueda estar involucrado. ¿Okay? Ustedes ya saben esto. Una pregunta nada más, ¿de qué especie es ese órgano? ¿Alguien sabe? No es de actinobacillosis. Bueno, yo estaba diciendo la especie o el animal. Definitivamente es de un cerdo, ¿no? Fíjense el tamaño de los lóbulos, ¿ok? Recuerden que yo esto lo veo en patología sistémica, les vuelvo a dar un reacomodo de cabeza, ya que les vuelvo a recordar cómo son los lóbulos, cómo son los órganos de las diferentes especies, porque eso lo ven en anatomía. Entonces, definitivamente es un órgano, es un pulmón de un cerdo y que tiene dos lesiones, ¿verdad? Muy focales, aparte de la fibrina, que no hay colapso pulmonar, pues vemos estas dos zonas infartantes. Y como lo decía su compañera, puede ser sugestivo Actinobacillus pleuropneumoniae, que es básicamente la lesión característica, sino no por llamarla patoneumónica, pero es la lesión característica de actinobacillosis. Entonces, esta foto está un poquito muy borrosa, pero pues estar tomando muestras, por ejemplo aquí con un hisopo, ¿verdad?
ligar las muestras, en este caso tomar la válvula ileocecal, en el caso de los cerdos. ¿Alguien sabe qué órgano es este? Es la tonsila. Esa es la tonsila. Ajá. Entonces, bueno, no se ve el animal, pero es un cerdo. Las tonsilas son más grandes, pronunciadas. Y en el caso de los cerdos es muy importante el tomar muestras de tonsilas. ¿Sale? Entonces, ahí está la tonsila, por los que no recordaban dónde está. Tomar muestras para bacteriología o para histopatología. En el caso de aquí vemos, por ejemplo, la hegatoma, que debe ser en bolsas herméticas y estas bolsas estar identificadas, ¿ok? O bien tomar en frascos, ¿verdad? Que sean estériles para el aislamiento bacteriano. En el caso de las asas intestinales, por ejemplo, para tomar muestras para histopatología, aquí vemos, así debería de estar la muestra. Por ejemplo, es una muestra pequeñita que se toma de una porción de por aquí, ¿verdad? De los lóbulos apicales. Y vemos que es una zona que aparentemente está sana y una zona afectada. Y entonces nosotros vamos a hacer una laminilla de esto y vamos a abarcar las dos zonas. Entonces podemos discriminar bien la severidad de la lesión. Importantísimo, si van a guardar en formol, pues considerar, ¿verdad?, las proporciones de formol. Esto sería lo adecuado, ¿verdad? 2 partes o 3 partes de formol y 5 de agua. ¿Sale? Entonces, no, esto está prohibidísimo, no se va a fijar y pues no van a hacer nada. ¿Sale? Muestras para serología, muestras de serología completamente identificadas. Hay algunos plumones que son indelebles y que con el agua no se va. Entonces, siempre traten de utilizar plumones que no se vayan a borrar la identificación. A veces pasa que los mandan con hielo a los laboratorios, llegan al laboratorio y pues las identificaciones ya no están. Entonces, si querían dar el seguimiento o si el resultado significaba dar un monitoreo, ¿verdad? O sea, los animales que salen positivos, esos animales desecharlos, que no entren a las granjas, ¿sale? O que se queden en cuarentena, o si eso involucra que el resultado, por ejemplo, si salen positivos, pues quiere decir que tal vez el proceso, ¿verdad?, de erradicación de una enfermedad pues no funcionó. Entonces, el dar un resultado, o sea, que tú te asegures que la muestra corresponda o que tenga la identificación desde el principio es muy importante, porque si se pierde, o bien repetirlas, volverlas a tomar, porque no podemos dar resultados que no correspondan con los tubos. Importantísimo. Tubos Falcon de 45 mililitros o de 20. Por ejemplo, para tomar muestras de fluidos orales, ¿verdad? Completamente identificados, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas empresas que dentro de las producciones tienen etiquetadoras con códigos de barras, donde la código de barra pues tiene la identificación, ¿okay?, de la cerda o del corral o de la lote o lo que sea, ¿sale? Tubos, en este caso hisopos que vienen con gel, ¿verdad? Hay algunos hisopos para el transporte, hay algunos hisopos, en este caso de hisopos nasales, por ejemplo, para la detección de Mycoplasma pneumoniae, ¿sale? Hisopos, aquí vemos otros hisopos. Y bueno, una hielera que tenga refrigerantes, que tenga una carta, ¿verdad? Que en esta carta pues esté la historia clínica, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes están encontrando? Y completamente bien identificado, todo bien identificado, completamente refrigerada y bien ordenado, que no esté todo aventado, porque a veces llegan un montón de cosas ahí, parece un caldo, bien cerradas y todo eso que para transportarse o para mandarse de la manera adecuada. Y que tenga una historia clínica buena, no como esta, ¿no? Porque dice, pues aquí los cerdos se me están muriendo, tienen mucha diarrea, le envío unas muestras y espero los resultados. Esto no es posible y realmente pasa y pasa muy seguido, ya que nada más te mando una muestra y quiero saber el resultado. O sea, entonces es importante que haya ese feedback, ¿verdad?, por parte de los veterinarios hacia los laboratorios, donde les den pues toda la historia clínica, ¿okay?, desde los datos generales de la persona, la dirección, el número, si van a hacer todo, la localización,
ustedes son veterinarios, ya saben obtener el porcentaje de morbilidad, el porcentaje de mortalidad, ¿okay? La mortalidad acumulada, ¿okay? Los signos, qué signología, los calendarios de vacunación, los tratamientos que han sido aplicados, si los animales consumen o dejaron de consumir alimento, si hay una disminución de la producción en el caso de huevo, o si han visto, por ejemplo, lesiones en el rastro, y si han hecho necropsias, pues qué lesiones han encontrado. Todo eso a los laboratorios les sirve de gran ayuda. Entonces traten ustedes de obtener estos datos. Y bueno, por ejemplo, aquí en el caso del aislamiento bacteriano, en el caso hacen el primero, se hace una siembra, ¿verdad? Se hacen siembras en diferentes agares y posteriormente que se hace que se obtiene una colonia, ¿verdad? Que pueda estar involucrada y se hace una tinción de Gram y a partir de esa tinción pues, se hacen las pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, las pruebas básicas. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estas pruebas? Bueno, recordando nada más, por ejemplo, en este caso, las pruebas bioquímicas principales, ¿verdad? TCI, ¿sale? TCI, que es 3 azúcares hierro, ¿okay? Para medir la fermentación de glucosa, sacarosa y lactosa. El citrato de Simmons, para ver si son reactivos al citrato, ¿okay? La urea, si son fermentadoras de urea, o el SIM, ¿verdad? Para medir la motilidad, ¿ok? La prueba del indol. Entonces, eso. Por ejemplo, aquí vemos un agar, pues parece un agar chocolate que tiene una colonia satélite, por ejemplo, un Staphylococcus, ¿verdad? Y que por las características, está muy lejos, pero por las características y la manera de presentar aquí este agar, podríamos pensar que son pasterelas, ¿sale? Entonces, pero bueno, todo eso se hace. Y después llega un tratamiento, y ese tratamiento, en el caso del aislamiento bacteriano, pues es en función o a base de antibióticos y tenemos afortunadamente en veterinaria un amplio abanico, ¿okay? De antibióticos. O bien, si los quieren clasificar en función de la familia de los antibióticos, ¿sale? También podemos estudiar estas familias, ¿sale? Y por ejemplo aquí les pongo yo un trabajo que se envió ya hace algunos años sobre las pruebas de sensibilidad hacia los antimicrobianos contra Streptococcus suis, que se aislaron en cierto periodo aquí en el noroeste de México. Y pues veíamos nosotros que con el paso del tiempo había un incremento de la resistencia, o sea, había más casos resistentes que años atrás. Entonces, esos trabajos pues a nosotros nos han ido generando un montón de dudas, ya que pues resulta que las cosas no se hacen bien y esto es a causa o a consecuencia de que nosotros los veterinarios no hacemos diagnóstico, o si hacemos diagnóstico nunca evaluamos si está funcionando o no está funcionando, porque pues mandas a hacer diagnóstico, te dan los resultados y pues al final de cuentas si a ti el laboratorio te está dando que la amoxicilina es un buen antibiótico o que la amoxicilina no funciona para tu caso, pues tú no compras o no mandas a pedir otro tipo de antibiótico y pues lo único que estás haciendo es contribuir a la resistencia antimicrobiana. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, aquí vemos un resultado, ¿no? Un resultado que afortunadamente es sensible a todos. Tenemos un aislamiento de Streptococcus suis, que cualquier antibiótico que podamos conseguir puede ser efectivo, salvo la tetraciclina, que ya que este antibiótico pues tiene un historial de resistencia muy fuerte desde hace algunos años. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un montón de antibióticos que son sensibles y pues el tratamiento pues va a ser fácil, puede ser exitoso. Pero ¿qué pasa cuando en una muestra pues ya no solo tenemos un solo agente, sino tenemos un montón, en este caso 4? Si bien es cierto que tenemos Streptococcus, pero ahora también me están aislando otras. Aquí, afortunadamente, la mayoría de los antibióticos son sensibles. Por ejemplo, yo con amoxicilina o ampicilina puedo tratar a los
a los individuos, a los animales, y pues sin tener, abarcar a todos juntos. ¿Ok? Pero aquí se complica un poquito más, ya que, por ejemplo, algunos antibióticos no se utilizan para ciertos agentes, y por ejemplo aquí el uso de las cefalosporinas es de los mejores, ¿verdad? Florfenicol, por ejemplo, o haciendo combinaciones entre un antibiótico en el agua de bebida y otro de manera inyectada, ¿ok? O de manera intramuscular, podríamos sacar la bronca. Pero aquí vemos que ya está muy complicado y tenemos que utilizar de la mano a diferentes antibióticos y administrarlos por diferentes vías, pues para tratar de atacar a todos, o bien tratar de atacar a los más importantes y posteriormente los otros pues se van a controlar. ¿Okay? Y debemos de considerar las vías de la administración de estos fármacos. ¿Okay? Entonces, como ven, el tratamiento realmente siempre tiene que estar en función, principalmente el de bacteriología por el uso de los antibióticos, ¿ok? Y en el caso de los animales de producción, pues está muy reglamentado el uso responsable de los antibióticos. Entonces, el hacer diagnóstico, pues no es tan sencillo como nos los pintan, realmente tiene sus complejidades. Y ahora, para entrar a las pruebas serológicas, que básicamente es un breve recordatorio de lo que consisten esas pruebas serológicas, pues también se utilizan porque el diagnóstico clínico por sí solo pues no es efectivo. Nosotros, aparte de hacer una anamnesis, un diagnóstico clínico, debemos de tomar muestras, ¿ok? Para tratar de encontrar más información. Por ejemplo, las lesiones histopatológicas son muy importantes, son de gran importancia, pero muy pocas veces son patognomónicas esas lesiones. ¿Okay? Entonces, eso deja que los patólogos, aunque son muy buenos para detectar lesiones, a veces no puedan saber si la lesión que están viendo pues sea una lesión provocada por un agente en específico. ¿Okay? Salvo algunas lesiones que son patognomónicas. ¿Okay? El diagnóstico microbiológico, en este caso, el que le acabo de mostrar, es lento, ¿sale? Por lo general, un análisis bacteriano junto con una prueba de sensibilidad a los antimicrobianos, ¿sale? Se tarda entre 5 y 6 días, dependiendo de la carga de trabajo, pero tal vez en 6 días, en 5 días ya puedas tener un resultado en tu oficina. Entonces, pues eso nos deja con un margen, ¿verdad? De que si a mí o yo me estoy dando cuenta después de que ya medicaron, pues eso también el diagnóstico se tarda un poco más. Entonces, pues eso hace que tal vez no tengamos el tiempo, ¿verdad? Para esperarme al diagnóstico bacteriano o al aislamiento bacteriano. Entonces, recordando que el diagnóstico debe ser de manera integral, nosotros podemos hacer uso de la serología. Y la serología tiene diferentes objetivos, va a depender de lo que queramos ver. Por ejemplo, identificar un problema de salud, o sea, ver si con la toma de muestra podemos encontrar o anticuerpos o antígeno, que ya que hay algunas pruebas serológicas para antígeno, como la inmunocromatografía, por ejemplo. Determinar la distribución de una enfermedad, por ejemplo, obtener la prevalencia, ¿verdad? Tomamos diferentes muestras dentro de una población y vemos qué tanta distribución tiene esta enfermedad o cuántos individuos están presentando una respuesta, por ejemplo, de anticuerpos hacia el agente que estamos midiendo. Determinar la incidencia y la prevalencia, eso también lo podemos obtener rápidamente. Evaluar el sistema inmune de un individuo o de una población, porque si nosotros tomamos suficientes muestras y vemos si esta población tiene anticuerpos, el 80% de los individuos o una gran cantidad de los animales muestreados tengan anticuerpos, pues me quiere decir que tal vez ya son animales que ya estuvieron en contacto con el agente, por lo tanto desarrollaron una respuesta inmunológica, o bien si yo quiero evaluar la inmunidad, por ejemplo, medir la inmunidad materna, saber tomar muestras antes de que los individuos sean calostrados y después de que los individuos
sean calostrados unas 2 o 3 semanas después y evaluar cuál es la diferencia de los títulos de los anticuerpos para saber si las cerdas están pasando anticuerpos maternales a las crías. Programación de calendarios de vacunación. Podremos ver, por ejemplo, en función de dónde los animales están presentando lesiones, hacemos muestreos, encontramos anticuerpos y con base a eso de la presentación, por ejemplo, en ciertas semanas de edad, podríamos nosotros establecer calendarios de vacunación 3 o 4 semanas o 5 semanas atrás para tratar de que cuando los animales estén en contacto o estén expuestos a estos agentes, pues ya tengan una inmunidad preestablecida por una vacuna y pues de alguna manera tengan una mejor respuesta, ¿ok? O ya no se enfermen tanto. Evaluar programas o campañas de vacunación. También, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos una vacuna o antes de la aplicación de la vacuna tomamos una medición, vemos los títulos de anticuerpos. Posterior a la vacunación, volvemos a tomar muestras y tratamos de evaluar la seroconversión que generan estos individuos, ¿ok? Y podríamos ver si hubo una respuesta a la vacunación o no hubo una respuesta a la vacunación. Y por ejemplo aquí vemos una seroconversión, vemos una línea de tiempo, ¿ok? La intensidad de la respuesta. Y aquí algo que a mí me llama mucho la atención es, por ejemplo, esta curva que vemos aquí y posterior una curva muy alta. En este caso, esta segunda curva es a consecuencia de una seroconversión por la exposición al agente de campo, puede ser un agente viral, ¿verdad? Y esta primera exposición puede ser los anticuerpos generados por una vacuna. Y aquí nos podemos dar cuenta que la seroconversión o la respuesta generada por una vacuna es muchísimo menor a la generada por la seroconversión de la infección de campo. Por lo tanto, si nosotros tratamos de comparar, ¿okay?, los niveles de anticuerpos por la vacuna per se y los niveles de anticuerpos por una seroconversión, ¿okay?, generada por la exposición de campo, pues vamos a ver o podríamos llegar a diferenciar, ¿okay?, si los anticuerpos son generados por la vacuna o generados por la infección. Aunque, esto ya se los había mencionado, no hay ninguna norma, no hay nada que te diga si las pruebas estas, bueno, no hay ninguna prueba que te diga para medir anticuerpos, si estos anticuerpos son maternales, si son, maternales o por la vacuna o por la infección de campo. Pero lo que es cierto es que vemos los títulos de anticuerpos generados por la vacuna y los títulos de anticuerpos generados por la infección de campo, entonces sí podemos diferenciar, pero la prueba por sí sola no te detecta o no te diferencia estas dos. Aquí vemos también una intensidad de la respuesta, una respuesta primaria y posteriormente una respuesta secundaria, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una respuesta primaria. Recordemos que la primera inmunoglobulina es la inmunoglobulina M, esta es de corta duración, y posteriormente se establece las inmunoglobulina G o las IgG, que esta es de larga duración, ¿sale? Y cuando se lleve a cabo una segunda exposición, recordemos que ya hay células de memoria y ya hay anticuerpos, ¿verdad? Ya hay linfocitos sensibilizados, por lo tanto tenemos IgGs y estas pueden rápidamente llamar o transformar a IgM, ¿sale? Entonces, de alguna manera así funciona. Y aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos los títulos víricos, ¿verdad?, en logaritmos por mililitro y en función de los días, ¿verdad? Tenemos diferentes cerdos. Miren la respuesta que genera una cerda vacunada. Aquí esta es la respuesta hasta aquí, 1.5. Vemos, por ejemplo, una cerda que está virulenta, vemos la respuesta que te genera hasta acá arriba, ¿ok? Un animal que está destetado y que está virulento, o sea, un animal que estuvo en una infección, miren los títulos que te genera y estos caen hasta después, ¿verdad? Y por ejemplo, un animal que está destetado, que no, que está destetado, que tomó calostro y que tuvo una respuesta, ¿verdad?, o que tiene inmunidad maternal, pues es mayor
¿ok? Y después de dar una primera vacunación, pues genera un boost, ¿verdad? Donde podemos encontrar títulos de anticuerpos más altos, pero estos tampoco van a ser comparados con la exposición al virus de campo o al agente de campo. Y aquí vemos también, este es parte de los resultados de la tesis que yo hice en la licenciatura, donde podemos evaluar diferentes inmunoglobulinas, por ejemplo IgG, IgA o IgM, ¿verdad? Y ver en qué tiempo, en qué momento después de la infección, ¿ok? Comienzan a incrementarse, ¿sale? Vemos a partir, aquí vemos los cuadraditos, son las IgM, vemos que a partir del día 10 ya pueden ser detectados, ¿sale? Y posteriormente bajan y justo cuando va bajando comienzan a incrementarse los IgG, ¿verdad? Que son los de larga duración. Entonces podemos tratar de medir qué tipos de inmunoglobulinas estamos encontrando, ¿ok? Y con base a esto tratar de encontrar el evento o el proceso que se está llevando a cabo, o sea, el momento o el periodo de la enfermedad o la etapa de infección, ¿ok? Y bueno, dentro de las pruebas serológicas tenemos pruebas de unión primaria y pruebas de unión secundaria. En las pruebas de unión primaria, estas pruebas miden la cantidad de inmunocomplejos, ¿ok? Las pruebas de unión antígeno-anticuerpo, y estas utilizan radioisótopos, ¿ok? Colorantes fluorescentes y enzimas. Y los mejores ejemplos son las pruebas de ELISA y las pruebas de inmunofluorescencia, que son las dos pruebas primarias. Las pruebas de ELISA pues se basan en la unión antígeno-anticuerpo, ¿ok? Tienen lugar en un soporte sólido, en una placa de plástico, por lo general tiene 96 pozos, y bueno, hay fondo en A, fondo en V, fondo en U, pero las placas de ELISA por lo general son fondo cuadrado, ¿sale? Y esta placa está embebida o está absorbida con un antígeno, ¿ok? O con un anticuerpo, va a depender el tipo de ELISA, porque hay diferentes tipos de ELISA, ¿ok? Hay diferentes modos o modalidades, tenemos ELISAs directos, ELISAs indirectos, ELISA sándwich, ELISA de competencia, pero básicamente todas funcionan de la misma manera. Aquí vemos un pozo de la prueba de ELISA, de la placa de ELISA, perdón. Entonces, esta placa está tapizada con el antígeno, en este caso puede ser el antígeno una parte, una proteína, ¿verdad? Que sea antigénica, y nosotros añadimos una muestra. Esta muestra es del suero de un animal que lo que queremos evaluar es los anticuerpos, y en este caso estos animales tienen anticuerpos. Se hacen ciertos procedimientos, ¿verdad? Básicamente se añaden ciertas enzimas, ¿ok? Y si se lleva a cabo la reacción, ¿ok? A partir del añadir un sustrato podemos, se va a llevar a cabo una reacción, ¿sí? ¿Ok? Si está en contacto el antígeno y el anticuerpo, si se da esa unión, se lleva a cabo una reacción enzimática, la cual yo puedo leerla porque le añado un sustrato, ¿ok? Que este sustrato me puede dar un color que al yo meterlo en una placa, al meterlo en un lector óptico y que ese lector pase una onda de láser, pues me pueda dar un resultado positivo o negativo en función de las lecturas de la densidad óptica. ¿Qué es lo que me mide? La absorbancia y la transmitancia de la luz, ¿sale? Funciona como un espectrofotómetro, ¿ok? Entonces me mide qué tanto pasa la luz, en este caso el láser, y en función de eso saca alguna serie de cálculos, ¿ok? Y que los compara con un control positivo y un control negativo, y con base a eso pues me puede dar el resultado positivo o negativo, pero me los puede dar, por ejemplo, en una escala numérica, y cuando me los den en una escala numérica pues yo puedo saber si los títulos de anticuerpos pudieran ser generados por una vacuna o pueden ser generados por la exposición al virus o al agente de campo. Hay algunas variantes, por ejemplo en la lista de competencia, ¿ok? Nada más lo que pasa es que hay una competencia entre, por ejemplo, se añade el suero, ¿verdad? También está tapizada, ¿ok? Pero si se lleva a cabo la unión antígeno-anticuerpo, pues la enzima es la que compite, ¿ok? Entonces se lleva a cabo esta, pues va a haber esta enzima
que se va a revelar de aquí de alguna manera. Y si el suero, si no hay anticuerpos, pues lo que se une, ¿ok? Pues va a impedir, ¿sí? Va a impedir, a ver, me estoy equivocando. En el caso de la ELISA de competición, si están los anticuerpos presentes y se lleva a cabo esta unión antígeno-anticuerpo, lo que no se une, ¿verdad? Es este conjugado, ¿ok? O esta enzima, no se conjuga, o sea, no se adhiere de alguna manera, y esto es lo que me va a permitir leer. Si los anticuerpos no están presentes, entonces sí se une. Entonces lo que juega compitiendo por el lugar es este conjugado enzimático, ¿sale? Entonces al unirse este conjugado, pues quiere decir que no hay anticuerpos, entonces de esta manera se lleva a cabo el resultado. Y hay algunas otras ELISAs que casi no son convencionales, como las ELISAs de captura, ¿ok? Que se le añaden los anticuerpos, en este caso, para volver a leerlo. Entonces, existen diferentes variantes de las pruebas de ELISA, pero todas funcionan para leer ya sea o para detectar anticuerpos o antígenos. Y por ejemplo, aquí tenemos un gráfico, ustedes ya saben cómo se hizo este gráfico, ya son expertos en hacer este tipo de gráficos. Y nada más vemos, aquí dice porcina 3 y aquí dice porcina 5. Los resultados son, las pruebas son para el mismo agente y nada más aquí son dos gráficas, boxplot, y vemos aquí dice premasivo y postmasivo, premasivo y postmasivo. O sea, son dos muestreos, son dos granjas donde se realizaron dos muestreos, donde entre cada muestreo, o sea, después del primer muestreo y antes del segundo muestreo, hay una vacunación o hay un manejo, ¿verdad? En este caso no es una vacuna, es una exposición controlada, es un feedback, ¿verdad? Es donde se trata de exponer a los animales con el virus de campo o con el agente de campo, y lo que se espera es que posterior a la exposición, ¿verdad? Aquí vemos los animales no están expuestos. Esta línea marca el punto de corte donde hacia arriba de la línea están los animales positivos, hacia abajo de la línea están los animales negativos, ¿ok? O sea, no tienen anticuerpos, ¿sale? Entonces, la diferencia entre la medición de uno y otro, que es la misma población y los mismos animales, pues vemos la dispersión a la distribución de la respuesta, ¿verdad? Vemos animales positivos, pero muchos animales negativos. Y posterior a esta exposición controlada, pues vemos que todos los animales ya están positivos. Entonces, esto en granja se considera un buen manejo, ¿verdad? Porque los animales se exponen al antígeno, generan una seroconversión y posteriormente al leerlo, por ejemplo, con una prueba de ELISA, pues lo que estamos viendo es que sí, hay una respuesta y que es benéfica, ¿okay? Aquí ya los animales pues generan una respuesta, entonces los animales ya van a generar anticuerpos. Vemos caso de la porcina 5, que es la misma empresa, es el mismo manejo, uno premasivo y otro postmasivo. Y vemos que todos los animales, salvo uno, estaba positivo y que posteriormente, al administrar este manejo, pues solo unos, ¿verdad? Solo 4, 1, 2, 3 y 4, es este mismo, ¿verdad? Solo estos 3, ¿verdad? Serían los animales que tienen una respuesta positiva. Pero aún así no se compara con los títulos que tienen estos otros, ¿ok? Entonces, yo le llamaría, aquí es a mi manera de ver, aquí es donde el inóculo que yo estuve utilizando después de, el inóculo que yo utilicé para exponer a los animales con el agente de campo no era viable, no estaba el agente de campo, ¿sí? Por lo tanto, esta respuesta que se genera es ocasionada por la vacuna, ¿ok? Y aquí lo vamos a ver un poquito más, ¿ok? Aquí vemos la premasivo, premasivo, aquí lo vemos, y postmasivo.
con diferentes animales. Cada puntito es un animal diferente. Aquí nada más hay que ver, por ejemplo, de aquí salen 2 líneas, por lo tanto aquí hay 2 animales, ¿sale? Entonces vemos que aquí, antes de ese masivo, pues fíjense los títulos que tenían estos animales, y posterior, pues todos generan una cero conversión. Entonces aquí se demuestra que es una buena respuesta. ¿Ok? Entonces aquí en medio, entre un muestreo y otro muestreo, lo que se lleva a cabo es una vacuna contra el agente, ¿sale? En este caso parvovirus porcino, y además la administración de este feedback. Entonces vean los títulos que se generan, son títulos muy altos, en logaritmo 10. ¿Ok? Estos títulos son de 7680 más o menos, ¿vale? Entonces son muy altos. Y vean, ok, esto es lo que les decía en este otro gráfico, que este es este. Vean aquí, perdón, vean los títulos de estos animales que no suben hasta el punto de corte salvo este. Ok, este está sobre el punto de corte. Entonces este que está aquí nada más, pero ya estaba positivo. Y todos estos son negativos, salvo estos dos, pero este está sobre el punto de corte y este está arriba del punto de corte. Por lo tanto, el único que generaría una cero conversión sería este, ¿verdad? Entonces, si lo tratamos de hacer un poquito para atrás y compararlos con esta, ¿ok? Aquí veríamos, por ejemplo, los niveles de anticuerpos, ¿verdad? Que me tiene un animal virulento o un animal que está expuesto a la enfermedad, ¿verdad? Que puede ser traducido, por ejemplo, en este caso, un animal que fue expuesto al agente de campo, en este caso por este medio de feedback. Y la respuesta que genera la vacuna, miren nada más, la respuesta que genera la vacuna, o vemos aquí, miren, la respuesta de la vacuna es muy pequeña, ¿sale? Entonces, estos son anticuerpos vacunales y estos son anticuerpos generados por la respuesta inmunológica asociada a la exposición del campo. Estos son anticuerpos asociados a la exposición de campo y estos son anticuerpos asociados a la vacuna. ¿Okay? Entonces yo puedo ver la cero conversión que tiene la vacuna nada más, pero aquí yo diría que la exposición controlada no funcionó, ¿sale? ¿Sí se entendió esto? Más o menos me enredé un poquito. Ok, bueno, vamos con esta. Mira, si yo, ok, lo que pasa es que aquí de este primer muestreo, son cerdas que no habían estado en contacto o no habían tenido ningún manejo, ¿verdad? Contra parvovirus porcino, son cerdas, ¿sí? Después de estos muestreos llevan 4 semanas de diferencia. O sea, primer muestreo, 4 semanas después es este muestreo. Después del primer muestreo, en la siguiente semana se les da una vacuna. Es una vacuna inactivada, ¿ok? O muerta, a mí no me gusta llamarla muerta, es una vacuna inactivada. Es una vacuna inactivada, la cual va dirigida hacia parvovirus porcino. Pero a la siguiente semana, después de la vacuna, lo que se genera es agarrar momias, placentas y heces de las cerdas multíparas, ¿sí? Se hace un macerado o un molido y ese licuado se le da de comer a la cerda. ¿Cuál es el funcionamiento de esto? Pues lo que se dice es que si tú haces eso y si el virus está presente, lo que vas a hacer es infectar a la cerda. Infectas a la cerda, por lo tanto, la vas a exponer al virus de campo y esta cerda pues va a generar una respuesta, ¿ok?, mayor porque te va a generar títulos de anticuerpos muy altos. Ahora, aquí hay un peligro muy, muy grande porque tú estás
inoculando algo que está en la granja que tal vez puede estar recirculando otros agentes, puede estar recirculando agentes digestivos, bacterianos y por no nombrar los virales, ¿ok? O bien lo que puedes estarles aplicando puede ser que el virus ya no esté viable en lo que tú le estás dando. Y si no está viable o si no se encuentra el virus, pues lo único que les estás dando son excremento, ¿ok? Y vísceras molidas. Entonces ahí no va a haber una respuesta inmunológica, ¿ok? Activa generada por la exposición del virus. ¿Sale? Entonces yo sé que eso no se debería de hacer, ¿sí? Si tú quieres exponer con el virus de campo, lo que te conviene es aislar el virus primero y después con eso inmunizar a los animales. Pero el aislar el virus es muy costoso, ¿vale? Entonces no lo hacen. En granja no lo hacen. Yo he tenido pláticas con un doctor que a mí me dio inmunología y a él se le hace increíble cómo en pleno siglo XXI podemos estar haciendo estas prácticas, ¿verdad? Desde hace un montón de años que ya no se hacen o ya no se deben de hacer. El tratar de exponer a los animales con macerados porque se supone que ahí va el virus. ¿Okay? Entonces es una práctica que se hace en granjas, ¿okay? Que básicamente eso es lo que yo quería hacer durante la maestría, era ver la efectividad de esos procedimientos. Entonces aquí vemos que aquí en medio se encuentran estos dos eventos, el evento de la vacuna, que la vacuna no te va a dar títulos altos como ya los vimos aquí, ¿verdad? Ya los vimos aquí. Aquí por sí sola la vacuna, miren la respuesta que genera, una respuesta pequeña, ¿sí? Y la respuesta de una exposición, aquí está, es más alta, ¿sí? Entonces, bajo ese fundamento es que si yo expongo a los animales con el virus de campo, pues voy a tener una respuesta mayor, ¿ok? Y se van a tener más nivel de inmunidad, por decirlo así. ¿Sale? Entonces, después de aplicar la vacuna y aplicar este feedback, se hace un segundo muestreo y aquí lo que se ve es que efectivamente lo que le administraste pues algo tenía, en este caso iba el agente parvovirus, porque la seroconversión es muy alta, ¿ok? Lo que hiciste estuvo bien, entre comillas, ¿ok? Pero pasa que en la misma empresa, pero en otra granja o en otra línea, se hace exactamente lo mismo, vamos a suponer a la siguiente semana, hay una semana de diferencia. A un grupo de animales, de cerdas, le hacen exactamente lo mismo. Les toman una muestra, 4 semanas después les toman otra muestra, pero en medio de esas 4 semanas se hace la vacunación con una vacuna inactivada y además la mezcla esta de las vísceras y esto se les da de comer. Posteriormente se muestrea, se hace la misma prueba en el mismo laboratorio bajo los mismos parámetros y pues ahora el resultado es completamente diferente. Si bien es cierto que está elevado, pues no es esto, ¿no? No es igualito a esto, ¿ok? Porque aquí también había títulos bajos, ¿sí? Aquí hay más bajos, pero aquí había títulos bajos, pero la seroconversión es muy evidente. Y aquí, aunque hay una seroconversión, pues realmente nada más se abrió esta dispersión y vemos esa dispersión en la caja, ¿ok? Esta caja. Por eso a mí me gustan este tipo de gráficos. Y aquí la vemos en líneas, en puntos y líneas, que vemos estos cerdos, que aquí estaban todos los cerdos, y posterior a estos dos manejos, al feedback y a la vacuna, pues fíjense cómo están algunos cerdos con diferentes títulos, ¿ok? Pero el título por encima del punto de corte es este. Estos aquí hay 2 cerdos, nada más. Y este pues ya estaba desde antes, ya estaba positivo. Entonces aquí la respuesta que te genera es una respuesta inferior a la generada por el virus de campo, que es este. Es una respuesta muy superior a esta. ¿Ok? Entonces, esto lo que nosotros asumimos es que la respuesta que te genera la vacuna, ¿sí? Entonces, así lo tratamos nosotros. Que en este caso no funcionó el manejo que tú hiciste, por lo tanto, puedes estar ingresando a la granja o al hato reproductor hembras
que son susceptibles o que pueden ser susceptibles porque están negativas. Fíjate, todas están negativas. Entonces vas a ingresar a la granja, al hato reproductor, a cerdas susceptibles que no tienen anticuerpos contra parvovirus porcino, ¿ok? Y que dentro del hato reproductor, una vez que queden gestantes, pudieran ser infectadas con el virus y estas cerdas podrían presentar, ¿ok?, problemas reproductivos como los que causa parvovirus. ¿Okay? En estos no. ¿Por qué? Porque las cerdas ya están ingresando al hato reproductor con anticuerpos. ¿Okay? Entonces, para esto nos sirve el hacer este tipo de pruebas. ¿Okay? Entonces, yo antes de este masivo, pues son cerdas que yo puedo estar planeando introducirlas al hato reproductor, pero si yo tomo la decisión de introducirlas y si no hago muestreos, pues puede que las cerdas vayan así o puede que las cerdas vayan así y estas van a ser negativas y estas cerdas me van a presentar un problema posterior porque se van a infectar con el agente. Se infectan y pueden presentar problemas reproductivos y pues esto me repercute en dinero que pues al final de cuentas es mucho dinero porque si pierdo 5 o 6 lechones, pues multiplicarlo por los días que estuvo la cerda ocupando una cama o una jaula de gestación, ¿okay?, para que esa cerda me tenga menos cerdos, y si es una cerda de primer parto, pues, y si es muy poco productivo, tal vez consideraría desecharla, y pues es una deuda que yo me voy a quedar, porque la cerda o los animales están ahí porque están pagando, o sea, el tener los animales te cuesta dinero. Entonces, una cerda, por ejemplo, una cerda reproductora, esta te alcanza a pagar el dinero que tú le has invertido a partir del tercer parto. Entonces, si tú desechas una cerda al primer parto, pues esa cerda se quedó en números rojos. Es una deuda que las otras cerdas tienen que cubrir. Entonces, si tienes problemas reproductivos, como en este caso, pues difícilmente lo vas a cubrir. Entonces, pues fíjense la importancia que tienen el hacer pruebas serológicas y con base a estos gráficos muy sencillos, pues poder interpretarlos, ¿no? Ver si hay una seroconversión antes y después, o sea, después, por ejemplo, aquí vemos, aquí no hay ningún manejo y después del manejo, pues las estoy viendo y pues efectivamente, si hay una seroconversión, por lo tanto, lo que hice funcionó. ¿Ok? Entonces, si me pasa como esto, pues ¿sabes qué? Puedo decidir yo, si tengo el espacio, tal vez me espero más tiempo, puedo volver a hacer este manejo, o bien, si yo veo que tal vez la muestra no la tomé bien, pues volver a sangrar esas cerdas para volver a enviarlas al laboratorio y que me den los resultados. Entonces, para eso sirven este tipo de pruebas. Hay otras pruebas, como la prueba de inmunofluorescencia, y ya parece que con esto vamos a terminar. Hay diferentes técnicas. Aquí se utiliza con laminillas, básicamente son laminillas, que estas laminillas tienen pocitos, y estos pocitos, pues hay dos pocitos dedicados para los controles positivos y negativos, y hay diferentes modalidades, donde una modalidad, pues yo puedo hacer diluciones del suero, ¿okay?, poner un suero problema, ¿okay?, de un individuo, y en estas hacer diluciones o diferentes diluciones, ¿sale? Y con estas diluciones, pues yo ver dónde encontramos a la fluorescencia, ¿ok? O bien hay algunos, ¿sale?, pocitos que cada pozo es para una muestra y pues yo nada más doy el resultado como positivo o negativo cuando hubo o no hubo fluorescencia. Cuando hay fluorescencia, pues es porque hay esta unión antígeno-anticuerpo, pero va en medio, ¿verdad? Está marcada con un fluoróforo. Y este fluoróforo es el que me va a dar esta fluorescencia. ¿Ok? Un fluoróforo que puede ser un fluorocromo. Y los más comunes es isoticionato de fluoresceína o isoticionato de tetramiletrolamina. ¿Ok? Son unos nombres muy complicados. Y bueno, afortunadamente en el laboratorio de patología hay un microscopio, ¿okay?, para hacer fluorescencia. Aunque, pues nosotros, yo ya he tenido la oportunidad de utilizarlo, es muy complejo. Yo le vería nada más un problema.
El problema es que los resultados se dan en función de la persona que lo está viendo. Entonces, recordar nada más que hay un montón de basura que puede estar floreciendo. Por ejemplo, yo he estado haciendo fluorescencia. Tengo una chica que está haciendo tesis conmigo, la cual está haciendo fluorescencia por medio de laminillas de frotis de placentas y de úteros de cerdas. Entonces, pues nada más que ahí los frotis a veces quedan muy gruesos y pues tienen un poco de basura, algunas membranas que pueden quedar ahí, y estas también florecen. Entonces, pues tiene que tener la persona que está visualizando estas laminillas, tiene que tener un ojo muy adaptado, pues para que pueda discriminar, ¿verdad? Si la muestra es positiva o es negativa, y además que, por ejemplo, siempre tener controles positivos, siempre. ¿Okay? Por ejemplo, hay algunas pruebas que son más rápidas, que nada más se utiliza un conjugado sobre un frotis, pero si no tienes un control o una muestra positiva, pues el resultado va a ser muy difícil de dar. ¿Okay? No solo para esta, para todas las pruebas. ¿Okay? Entonces, cuando a ustedes les ofrezcan un tema de tesis o un tema de investigación, siempre preguntar qué prueba van a hacer y si dentro de esas pruebas tienes el control positivo y el control negativo. Si no los tienes, pues es como estar buscando una aguja en un pajar, porque pues no necesariamente porque florezca pues puede ser el agente que tú estás buscando, aunque son muestras que son pruebas, perdón, que son muy específicas, ¿okay? Y muy sensibles, pero también va a depender de la persona que haga la prueba, ¿okay? Nada más, aquí es un trabajo que se hizo ya hace algunos años, donde era parte de una tesis de unos compañeros que teníamos anteriormente, y este trabajo ahora forma parte de la tesis del médico César, de la tesis de la maestría, ¿sale? Donde pues con esta prueba de inmunofluorescencia, pero este caso es inmunofluorescencia indirecta, pues se tomaron diferentes muestras de diferentes municipios de aquí de la parte noroeste de Sonora, y pues con base a esto dan una positividad o un porcentaje de positivos de estas muestras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en Álamos y en Navojoa, pues está entre el 40 y 30% de positividad esto de las muestras contra la enfermedad de Lyme o Borrelia burgdorferi. ¿Okay? Entonces, nada más. Mañana, bueno, la siguiente clase vamos a continuar con las pruebas de unión secundaria, donde vamos a ver las pruebas de aglutinación en placa, las pruebas de precipitación y la prueba de inhibición de la aglutinación, que esas son las que creo yo que se utilizan más en veterinaria. Y también vamos a ver las pruebas de biología molecular, ¿no? La famosa PCR, ¿sale? Entonces, si alguien tiene dudas, ya sea con respecto a la clase o con respecto a la tarea, ¿verdad? Que pues todavía pueden hacer el día de hoy. Entonces, adelante. Bueno, yo con la tarea tengo dudas.